La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Dios, te damos tantas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por haber venido a la tierra, por estar entre nosotros, por predicar el mensaje, el evangelio del reino de los cielos, por morir por nosotros y por resucitar con poder. Gracias por salvarnos, por redimirnos, por redimir a la humanidad entera y cumplir tus propósitos, Dios mío, a través de Cristo Jesús. Permítenos recordarlo con toda seriedad, comprometernos contigo y entregarte nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Te pedimos ahora que bendigas al predicador, que el mensaje llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Dios les bendiga. Rendirse jamás. Esta es nuestra serie de sermones. Recuerdan ustedes, comenzamos la semana pasada. Nos basamos en Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Texto que estudiaremos en su contexto la semana próxima. Pero desde que comienza el capítulo 3 de Filipenses, comienza esta idea de proseguir, seguir adelante, no rendirse jamás. El día de hoy, el nombre del sermón es este: sigamos la excelencia de la fe. Déjeme introduzco de la siguiente manera. El compositor y productor musical Oscar Hammerstein, no sé si se pronuncia así o no, pero total, ni lo conoce usted ni yo tampoco, pero se dice que él contó en alguna ocasión que pudo mirar por encima de la cabeza de la Estatua de la Libertad, esa enorme estatua que le regalaban los franceses a los norteamericanos, y que él pudo verla por encima de la cabeza desde un helicóptero, y le impresionaron los detalles increíbles que Federico Augusto Bartholdi, artista francés que creó la famosa estatua, esculpió en el área de la cabeza arriba de esta mujer de hierro con la antorcha. Evidentemente se esforzó en los detalles del peinado de la misma manera que lo hizo con el rostro y todo lo demás de esa estatua. Lo interesante, porque usted estará pensando, bueno, así debe ser, lo interesante es que en ese tiempo no existía una sola manera, no existía una posibilidad de que alguien pudiera ver esa parte de la estatua, está arriba de la cabeza. Y en esa época no habían inventado los helicópteros, faltaba mucho para que se inventaran los helicópteros, mucho menos los drones, esos que se utilizan ahora. Sin embargo, el compositor, cuando se percató de esto, pensó: hagas lo que hagas, se dijo a sí mismo, hagas lo que hagas, hazlo con excelencia. Ahora, historias como estas, hermanos, existen por montones. En todos los casos se exalta al ser humano y a la disposición del ser humano por hacer las cosas bien. Y se nos exhorta, está de moda este asunto de hablar de la excelencia y de exhortar al liderazgo de excelencia y la administración de excelencia y discípulos de excelencia. Está de moda eso. Pero en todos los casos se exalta el esfuerzo humano, como en la Torre de Babel, aquella que querían subir para poner en las alturas, gloria al hombre en las alturas, ¿no? Parece ser que será su intención. Está de moda buscar la excelencia y está bien cuando se trata de cosas que nos corresponden hacer. Está bien, hay que ser padres de excelencia, hay que ser hijos de excelencia. Yo quisiera ser pastor de excelencia y hay que ser ovejas de excelencia y maestros de excelencia. Sin duda que sí, cuando nos corresponde hacer algo. Sin embargo, en el pasaje, Pablo usa la palabra excelencia de otro punto de vista. Conté esta ilustración para decirles que no es ese tipo de la excelencia de la que vamos a hablar ahora. Pablo habla de la excelencia desde otro punto de vista. Conviene que lo comprendamos y sigamos la excelencia de la fe. Leamos el pasaje. Se encuentra en Filipenses capítulo 3, versículos 8 al 10. 3 versículos, el 8, el 9 y el 10, para compartir 3 enseñanzas. Leamos. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Como hemos dicho, en este capítulo, Pablo nos desafía a proseguir. Recuerdan, desde la semana pasada hablamos de eso. Por eso decimos rendirse jamás. Y en este pasaje
nos desafía a seguir la excelencia de la fe, del discipulado, de la vida cristiana. Por esa razón tengo una pregunta. En esta ocasión tengo una sola pregunta para todos ustedes, hermanos, que están ahí en su casa, en su oficina, yo no sé, a través de YouTube o del Facebook. Me gustaría que escribieran su pregunta, las leeré, por supuesto, y me aprenderé mucho. Pero esta es la pregunta, una sola en esta ocasión, no dos, sino una sola pregunta. ¿Qué es lo que hace diferente el cristianismo a cualquier otra religión? ¿Qué hace diferente el cristianismo? Y no me diga usted, bueno, unos creen en Mahoma, otros en Cristo, pero creen en alguien, creen en un Dios, pero ¿qué hace diferente? ¿Por qué decimos que el cristianismo es la verdad y no las demás? ¿Qué es lo que hace diferente el cristianismo? ¿De acuerdo? Piensa en eso y compártalo conmigo, por favor. Ahora bien, pongámonos de acuerdo. La palabra que usa Pablo, que se traduce al castellano como excelencia, es una palabra griega muy interesante, hipereshon, se podría decir, que se forma de dos palabras, perdonen, pero ya dijo Eli que si no decimos palabras griegas no somos buenos, ¿verdad? Es una broma, por supuesto, de él y de mí también. Pero en esta ocasión, como en las ocasiones que lo hemos hecho, tiene sentido que expliquemos esto, porque esta palabra se forma de dos palabras, hiper, que es de donde viene la hipertensión, ¿no es cierto? Se refiere a algo superior, por encima de, o sea, exagerado, lo hiper. Y la palabra hecho o exo, que significa tener, poseer o aferrarse. Así que podría significar la palabra que se traduce por excelencia, tener o poseer lo mejor, lo superior, lo extraordinario. Y lo curioso es que en el escrito, ahí donde Pablo escribió, la palabra aparece con la forma de verbo, como si Pablo dijera excelentear, como si hubiera un verbo de hacerlo excelente o de poseer lo mejor. Pues se acuerdan las dos ideas, hiper y hecho, lo aferrarse, agarrar, poseer e hiper, por encima de lo mejor, lo más alto. Y entonces como si fuera un verbo, el excelentear, o sea, el poseer lo mejor. Es decir, que seguir a Jesús, de acuerdo con esta palabra, es la experiencia de ejercer la excelencia en todo. Por eso la exhortación que hay en el mismo título del sermón es esta y es clara: sigamos la excelencia de la fe. Es una exhortación a llevar a cabo ese verbo de seguir la excelencia de la fe. Y en cada uno de los 3 versículos que estudiamos hoy encontramos una manera de decirlo. Reflexionemos en ello, por favor. Número 1, primera enseñanza, versículo 1. Sigamos la excelencia de un conocimiento superior. Ciertamente, dice Pablo, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí está la palabra excelencia. Y está clarísimo que tiene que ver con la fe, con el discipulado, con el caminar con el Señor. Ahora, Pablo continúa con lo que dijo antes referente a sus logros humanos y características raciales y familiares. ¿Se acuerdan cuando él dijo, con que ustedes tienen de qué glorias en la carne? Pues yo más, son judíos, yo soy más judío que ustedes, fariseo de fariseos. ¿Se acuerdan que dijo Pablo eso? Y presumió de su heráldica, presumió de su pureza racial y presumió de sus rituales y de su pasión por la Biblia. Y él nos dijo ya que todo eso lo tenía por pérdida. Sus logros humanos, sus características raciales, sus familiares. Y lo estudiamos la semana pasada. Pablo dijo así, versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Eso está en Filipenses 3:7, el versículo anterior a estos que estamos estudiando ahora. Pero ahora nos dice las razones también. En el verso 7 habla del pasado, dice, las he estimado como pérdida. En el verso 8, que estamos estudiando ahora, Pablo cambia la forma verbal y ahora habla del presente. Dice, aún estimo todas las cosas como pérdida. Como diciendo, yo he estimado las cosas como pérdida, pero todavía ahora estimo las cosas como pérdida. En el primer caso la razón es clara. Él dice, por amor de Cristo. En el segundo caso, versículo 8, que estamos estudiando ahora, le aumenta y dice, por la excelencia. Ciertamente ahora sigo estimándolas como pérdida, pero aclara, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y para colmo de esfuerzo del apóstol Pablo por ayudarnos a entender, nos explica las consecuencias que está dispuesto a aceptar. Y dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Nota, quiero hacer aquí una nota. No hay manera ni razón de minimizar la expresión lo tengo por basura. No hay manera.
No hay manera de decir, bueno, lo que significa. No hay manera, significa lo que significa. Definitivamente se refiere a basura de la más clara y negativa. Puede decirse, los eruditos en el idioma y en la cultura de esa época dicen que puede traducirse excremento. Perdonen, pero así está el pasaje. Disculpen, pero sí, así lo dijo Pablo. No hay manera de hacer bonita esa expresión y de quitarle alguna cosa para que no se oiga tan feo. No, él está diciendo algo muy serio. Para entenderlo mejor, reflexionemos en estas enseñanzas desafiantes. Miren, voy a llamarles, porque en este primer punto, que hablo de la excelencia, por supuesto, porque será el tema de la excelencia de un conocimiento superior. En este primer punto, quiero decir unos subpuntos, unas ideas que nos ayudan a entenderlo. Primera de ellas, el menú a la basura. ¿De qué estoy hablando? El menú a la basura. El cristianismo no es una opción entre muchas posibilidades. El cristianismo no es una opción en el menú de las posibilidades que hay en el mundo. Escoger en un menú es escoger lo que nos gusta, lo que preferimos, lo que nos acomoda entre muchas posibilidades. Todas las opciones son igualmente valiosas y recomendables, pero el individuo puede escoger entre todas, la que más le agrade o la que pueda comprar, dependiendo del dinero también. Por eso en algunos menús sí ponen el precio, ¿no? En el menú que el mundo nos presenta, ¿sabe qué? No está la fe cristiana. En el menú en el mosaico, en el abanico de posibilidades que hay en el mundo con respecto a cómo vivir, cómo creer, no está la fe cristiana. No, señor, ahí no está la fe cristiana. Porque la fe cristiana no es una opción entre iguales. La fe cristiana es la única opción verdadera. No es una opción entre iguales. No, pues puede ser cristiano, o puede ser esto, o puede ser lo otro. No, señor. No es así el plan de Dios. La fe cristiana no es una opción entre iguales, es la única opción verdadera. Mire, aunque en muchas partes del mundo los cristianos somos minoría y son perseguidos los cristianos que viven allá, no somos parte de una subcultura, porque hay quien estudia así los movimientos sociales, los fenómenos sociales, y algunos piensan que el cristianismo es un fenómeno social y que es algo así como una subcultura o una cultura underground, se dice así, ¿verdad? Por debajo. Y en algunos países los cristianos se tienen que esconder. En China, por ejemplo, se habla de la iglesia subterránea, de la iglesia que no está a la luz porque es perseguida. Pero somos una cultura distinta, llena de fe, esperanza y amor que el mundo no soporta. Como la serpiente a la luciérnaga de la fábula. ¿Recuerdan esa fábula que existe? Es una fábula moderna, de una serpiente que estaba persiguiendo a una luciérnaga para comérsela, hasta que la luciérnaga no puede más y le dice: momento, serpiente, dime una cosa, soy parte de tu alimentación, soy parte de tu dieta alimenticia. Y la serpiente le dice: no, la verdad es que no, yo como otras cosas. Y le dice a la luciérnaga: ¿te he hecho algo malo? Y la serpiente dice: pues no. Entonces, ¿por qué me quieres destruir, comer? Y la serpiente dice: es que no soporto verte brillar, me molesta verte brillar. El mundo le molesta ver la luz del Señor. Eso dice la Escritura, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso está clarísimo, y por eso quisieron matar a la luz. No somos una cultura underground, no somos una subcultura, somos una cultura distinta, llena de fe, esperanza y amor, tanto que el mundo no soporta la luz del Evangelio como la serpiente de la fábula no soporta la luciérnaga y la quiere destruir. Otro ejemplo: aunque los principios y valores del cristianismo suelen chocar con los contravalores del mundo, debo decirles que el cristianismo tampoco es una contracultura. Yo sé que se oye mucho eso en el mundo evangélico, y muchos pastores, algunos que usted admira y que yo también admiro, usan mucho la frase contracultura. Yo también la uso. Sin embargo, pensando bien, el cristianismo no es una contracultura. Lo que pasa es que el Evangelio del Señor implica una revolución que transforma al ser humano, y por medio de ese ser humano transforma la sociedad. Esto puede chocar con las ideologías de la cultura decadente de nuestro tiempo, pero el cristianismo no es una contracultura. ¿Sabe por qué? Porque una contracultura sigue siendo entre iguales, el choque de dos iguales. Una cultura que dice hacia allá, una cultura que dice acá, pero la cultura cristiana o el cristianismo es más que eso. No es una subcultura, no es una contracultura, porque ser una subcultura, como las tribus urbanas, esas son subcultura, sería ser una idea o propuesta de fe inferior. Ser una contracultura sería ser una propuesta de fe igual a las demás.
solamente que las contradice. No, el cristianismo no contradice aquello y lo otro. El cristianismo es una propuesta de fe, una idea, una cultura superior, verdadera, efectiva, única. Es la propuesta del Señor Jesús. No, se encuentra con la cultura del mundo porque el mundo tiene ideas que no están de acuerdo con la fe cristiana, pero la fe cristiana es superior. Está por encima, no está por debajo, no está igual, es algo superior. Que ni siquiera entienden. Así dice el apóstol Pablo ahí en Corintios cuando habla de los tipos de personas que hay en el mundo. Habla del cristiano espiritual y antes habló del cristiano carnal y antes habló del hombre animal o del hombre natural. La palabra en el griego es animal. El hombre natural dice que no puede entender las cosas espirituales, que le son locura. Porque el cristianismo es una fe superior, una cultura superior, una idea superior. Esto es lo que Pablo está declarando cuando nos dice que todos sus valores nacionales, el ser judío, raciales, históricos, religiosos, filosóficos, legalistas, los tiene por basura con tal de ganar a Cristo. Esto es lo que quiere decir el apóstol Pablo, que la fe cristiana es una supercultura. Por eso él dijo que somos más que vencedores. La palabra más que vencedores es la palabra supervencedores. Hipernicao, supervencedores. El cristianismo es una super fe, una supercultura, una super comunidad. Es por encima de todo, no es igual, no está por debajo, es por encima de. Por eso Pablo dice, todo lo demás basura es. Y ya dijimos que la palabra basura es la palabra basura, en serio. No está diciendo, es como cuando el Señor Jesucristo dice que si alguno no aborrece a su padre y a su madre, no es digno de él y no puede seguirle. Evidentemente el Señor no quiere que usted y yo vayamos y le digamos a su papá, no te quiero, te aborrezco. No es así. Lo que está diciendo es que está comparando para decir, el amor a mí debe ser superior a cualquier otra relación. Igual está pasando aquí. Igual está pasando eso. Que yo sea mexicano no necesariamente es algo que debe ir a dar al basurero. Mi pasaporte no debe ir a dar al basurero. Pero en comparación, mi nacionalidad de mexicano, en comparación con mi nacionalidad de hijo de Dios, viene a dejar esta nacionalidad humana en la basura, de tan lejos que está, porque es una super fe, una super cultura. ¿Estoy hablando claro? Segunda manera de explicar esto. El plato fuerte a la mesa. ¿De qué estoy hablando aquí? Mire, ser cristiano es lo mejor que un ser humano puede tener. Seguir a Cristo, ser parte de su reino, caminar con Él todos los días. Es decir, expliquemos esto de la fe cristiana, con lo que en nuestra iglesia declaramos como nuestra misión, nuestra declaración de misión. ¿Qué decimos al respecto? Proclamar el evangelio, enseñar la palabra, servir al prójimo, convivir en amor y adorar a Dios sobre todas las cosas. Esto es un acróstico de la palabra pesca. Letra P, proclamar el evangelio. Letra E, enseñar la palabra. Letra S, servir al prójimo. Letra C, convivir en amor. Y letra A, adorar a Dios sobre todas las cosas. Es nuestra declaración de misión. Para eso estamos aquí. De eso se trata ser iglesia. Esto de ser cristiano no debe ser una entrada en nuestro menú. No debe ser un aperitivo o un cóctel de nuestra dieta. No, Señor. Nuestro caminar con Cristo es el plato fuerte de nuestra vida. Es lo que somos. Es nuestra identidad. No soy yo, maestro y filósofo y practico el cristianismo. Y soy de familia de cristianos. No, soy cristiano. Y soy un cristiano que ejerce la medicina. Y soy un cristiano que da clases en la universidad porque sabe filosofía o lo que sea. Y soy un cristiano que hace ladrillos porque soy un albañil. Porque soy un chalán de albañil o lo que sea que hago. Pero mi esencia es que soy cristiano. El plato fuerte a la mesa, es lo que quiero decir con esta expresión, si no se los dije antes y no les di tiempo a que lo captaran. El plato fuerte a la mesa, no. El ser cristiano no es un aperitivo, no es un cóctel por ahí que nos sirven, porque como lo ven muchos cristianos o no sé cómo decirles, o simpatizantes o algo así. Pablo usó la expresión para ganar a Cristo y no se refiere solo a la conversión, sino a la pasión por darle permiso de inundar todas las áreas de nuestra vida a Cristo. Esto de para ganar a Cristo, no se trata de que la salvación sea por obras, no, déjeme decirlo, le explico. La palabra ganar no tiene que ver con conseguir por méritos algo, sino con disfrutar la ganancia. Ahí cuando dice para ganar a Cristo, bien podría traducirse para experimentar la ganancia de Cristo en mi vida.
del privilegio, se trata de disfrutar la ganancia. Así que, hermanos míos, no sigamos tradiciones familiares, ni sigamos una costumbre, sigamos la excelencia de un conocimiento más alto, profundo, verdadero. Conozcamos a Cristo como Maestro, como Salvador, como Señor, como amigo. Y por no decir todos los demás nombres que tiene el Señor Jesucristo para nosotros. ¿No es cierto? Esposo, cabeza de la iglesia, ¿no es verdad? Redentor, libertador, Él es nuestro rey, nuestro jefe, todo lo que usted quiera, pero aquí solamente puse, conozcamos a Cristo como Maestro, Salvador, Señor, amigo. Todo lo demás es tan secundario que el apóstol Pablo lo manda a lo más secundario que pueda haber, que es la basura. Y no es que sea basura que usted tenga un carro, y no es que sea basura que usted tenga un título de la universidad con una licenciatura, una maestría, un doctorado. Usted nunca pensaría que eso es basura, pero entendamos el pensamiento de Pablo. Lo que está queriendo decir Pablo es que comparado con el privilegio glorioso, el superior, excelente de conocer a Cristo, todo eso queda a nivel basura, de tan lejos que está del valor que tiene ser cristiano. Por eso, sigamos la excelencia de un conocimiento superior. Y aquí la segunda forma de decir esto que el apóstol Pablo nos está compartiendo. Sigamos la excelencia de una justicia integral y eterna. Mire cómo dice el versículo 9, el segundo de nuestro pasaje de hoy. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ya nos habló de la justicia religiosa y legalista que proponían sus opositores, la que estaba basada en la circuncisión, en el sometimiento a las leyes farisaicas y tomaba en cuenta los aspectos raciales. Ahora nos habla de una justicia diferente, más alta, otra vez, más excelente, más alta y superior clase de justicia. Una que no depende del ser humano, sino de Dios. No es una justicia basada en quién soy yo. No, es una justicia basada en quién es Dios. Una justicia que no tiene que ver con cumplir a perfección la ley, sino con creer en aquel que ya cumplió la ley. Una justicia que no se gana, se recibe. Esa justicia no se gana siendo muy bueno, cumpliendo la ley. No se gana, nadie puede hacer eso. Se recibe como regalo. Una justicia que no es el resultado de nuestras obras, sino de la gracia que es por medio de la fe, porque dice la Escritura, ¿no? Porque por gracia sois salvos, por gracia, no por obra, no por religión, no por tu heráldica, tus antecedentes raciales, no, sino por gracia, de a gratis de Dios, por medio de la fe. Una justicia que no nos permite enorgullecernos, sino humillarnos y llenarnos de gratitud, porque ¿cómo enorgullecerme? De que me regalaron la justicia divina, de que me regalaron la justificación, que me regalaron el perdón de mis pecados. ¿Dónde está ahí el orgullo? ¿Dónde puede haber orgullo? No existe. Solo humillarnos y llenarnos de gratitud es lo que vale la pena. Pablo utiliza un lenguaje propio del derecho penal. Estas frases que está diciendo, la justicia que no es por las obras, sino la justicia que es por la fe, utiliza un lenguaje del derecho penal. Digamos que está hablando de la salvación como un acto de justicia divina, como un Dios diciendo el acusado lo declaramos inocente o culpable, algo así. Está usando terminología del derecho penal. Pongamos las cosas claras entonces. El acusado, en este caso, somos nosotros. El acusador es el mismo Satanás, que su nombre significa acusador. El juez supremo en este juicio es Dios. Los señores del jurado pueden ser todos los seres humanos que nos observan y dan fe de nuestro estilo de vida. Sí, ahí está el juez, todopoderoso, el Dios el Padre. Ahí está el demonio, el acusador de nuestra vida. Y ahí estoy yo sentado en el banquillo de los acusados, atado de pies y manos con cadenas, ¿no es cierto? Los señores del jurado, los chismosos, los que saben de mis pecados, y ahí están. Pero bendito sea el Señor. En este proceso de juicio hace falta algo más, el abogado defensor. Y tenemos uno. Bendito sea el Señor, tenemos un abogado y este es el Señor Jesucristo en persona. Siendo acusados entonces, podemos apelar a una de dos cosas. Siendo acusados, usted y yo podemos apelar a una de dos cosas. Podemos defendernos hablando de nuestras buenas obras, de nuestra raza,
de la religión que practicamos, de lo sincero que somos en ello, de que nuestra actitud, de que nuestra intención no era esa. Podemos defendernos así. En tal caso, perderemos el juicio y seremos condenados a muerte eterna. O podemos dejar que el abogado defensor intervenga y nos salve. De eso se trata aquí. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que debemos seguir la excelencia de una justicia integral y eterna. No la nuestra, no dependiendo de nosotros, sino de la que nos dio la superior. Todas las religiones del mundo hablan y exhortan a los seres humanos a vivir una justicia de las obras. Pórtate bien, tienes que cumplir los sacramentos, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Todas las religiones hablan de eso, de una justicia basada en las buenas obras, basada en el comportamiento del ser humano. La única diferente, no igual de choque, no subcultura, no, es una supercultura. La única diferente, extraordinaria, es la fe cristiana, que nos habla de una justicia distinta, que no depende de nosotros, sino de Dios. Déjenme les pongo un ejemplo. Un guía de alpinismo fue contratado, era suizo, allá en Suiza, en los Alpes suizos, fue contratado por un grupo de norteamericanos jóvenes para que los ayudara a subir, los llevara a subir una montaña. Los clientes, los norteamericanos, no estaban preparados, ni tenían equipo adecuado. El guía se los hizo saber, les dijo, no podemos subir, ustedes no están entrenados y no traen equipamiento adecuado. Pero ellos insistieron en subir la montaña, así ¿cómo se dice? Con exigencias, exigieron subir la montaña. Además, los norteamericanos iban jugando sin seguir las reglas de seguridad requeridas que les decía el guía, y como era de esperarse, sufrieron un accidente y cayeron. Estaban amarrados de la soga, de una cuerda, pero cayeron. El guía, en un esfuerzo sobrehumano, lo sostuvo, con sus propias manos sostuvo la cuerda, que aquellos insolentes, irresponsables, haciendo caso omiso de las reglas, pues cayeron y quedaron colgando, y él sostuvo la cuerda por algún tiempo, pero como ellos no hacían lo que debían hacer para subir, para aferrarse, para agarrarse, finalmente, después de muchos minutos, se le fueron deslizando hasta que cayeron de la montaña. Y murieron todos. El problema se hizo un asunto internacional. Esto es de la vida real. Se hizo un problema internacional. Hubo un juicio. Los norteamericanos, la embajada, pedían la cabeza del guía. Pedían que se castigara al guía de alpinismo. Él estaba sentado en el banquillo de los acusados y pretendían condenarle por el asesinato imprudencial, decían. En el último momento del juicio, cuando se le pide al acusado decir su última palabra de defensa, él dijo lo siguiente. Dijo, señor juez, señores del jurado, ellos se empeñaban en jugar y en no cumplir con las reglas de seguridad, a pesar de que se las repetía yo una y otra vez. Y luego este guía alpinista suizo se empezó a quitar las vendas de las manos porque tenía sus manos vendadas. Y luego mostró los surcos que la soga había hecho en sus carnes. Hasta llegar a los huesos, se le veían parte de los huesos. Y luego él dijo, con sus manos así heridas, dijo, les aseguro que hice todo lo que pude. Se los aseguro, hice todo lo que pude. Pero fue imposible. Su testimonio fue tan contundente que fue declarado inocente. ¿En qué sentido quiero aplicar esta historia de la vida real? Hermanos míos, el Señor Jesús puede mostrarnos sus manos y decirnos, hijo, hice todo lo que necesitas para ser feliz, para ser dichoso, para vivir a plenitud, para ser salvo. Ya hice todo, mira, ve mis manos, como le dijo a Tomás. ¿Se acuerdan? Mete tu dedo, mete tu mano en mi costado. El Señor Jesús puede mostrarnos lo que hizo por nosotros. No tenemos por qué andar confiando en otras cosas. Sigamos la excelencia de una justicia integral y eterna, la justicia que viene de Cristo por pura gracia y que se recibe por fe. Experimentemos la excelencia de la justicia integral y eterna que viene del Señor. Y por último, sigamos la excelencia de una vida plena. El versículo 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ya entendimos que Pablo quiere conocer a Cristo, pero ahora añade otras cosas que quiere.
conocer el poder de su resurrección. Y no está hablando solo de la resurrección a la eternidad, sino de ese poder que lo resucitó y que puede transformarnos a nosotros y hacernos pasar de muertos a vivos espiritualmente ahora mismo. Ahora mismo está hablando del poder de su resurrección en nosotros mientras vivimos, transformándonos, bendiciéndonos. Después de esto dice algo impresionantemente controversial incluso para algunos. Podría ser difícil de entender porque mire lo que dice el apóstol Pablo, que hay otra cosa que quiere conocer. Dice que quiere conocer a Cristo y el poder de su resurrección, y luego también dice, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Esto lo dice en otro pasaje también el apóstol Pablo, esta idea. La participación de sus padecimientos, ¿qué es eso? O sea, Pablo quiere participar en los sufrimientos de Cristo. Él murió por nosotros y Pablo quiere participar en eso. ¿De qué está hablando? En una muy mala interpretación de este pasaje, pésima interpretación de este pasaje, algunos fundan sus prácticas de la penitencia. Se obligan a rezar, se flagelan, se castigan, se van de rodillas hasta algún lugar, pretendiendo así participar de los padecimientos del Señor. Pero no es eso lo que dice Pablo. Jesucristo precisamente murió en la cruz del Calvario para que usted y yo no tengamos que morir. Experimentó el flagelo, experimentó los clavos, experimentó la corona de espinas para que usted y yo no la tengamos que experimentar. Justamente quiere quitarnos ese dolor y por eso ocupó nuestro lugar. Pero algunos, en una pésima interpretación, se causan dolor, se infringen dolor, supuestamente para purgar sus pecados. Qué absurdo, qué idea tan torpe, porque es por gracia, es gratis, no es por nuestras obras ni por nuestro sufrimiento. Pero no es eso lo que dice Pablo, lo que opinan algunas personas. El Señor dijo desde la cruz, consumado es, ya está consumado, ya sucedió, ya pagué por ustedes. Su sacrificio fue suficiente, no hace falta más sacrificio. Entonces, ¿de qué habla Pablo cuando dice que también quiere, además de conocer a Cristo y conocer el poder de la resurrección y conocer sus padecimientos? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? ¿Que quiere vivirlos? ¿Qué está hablando el apóstol Pablo? Pensémoslo así, hablemos con claridad. La salvación es un regalo. La salvación es un regalo que Él nos dio. Es un don, y don esencialmente es un regalo gratis. No hace falta nada para ser salvos. Perdón, no hacemos nada nosotros para ser, si hace falta, Cristo Jesús muriendo por nosotros, pero no hacemos nada para ser salvos nosotros. Solo aceptamos el sacrificio del Señor por gracia, por medio de la fe. Pero la vida cristiana es un proceso de discipulado. Y es aquí donde entramos en acción nosotros con nuestra entrega. Es decir, que hace falta nuestra participación para seguir la excelencia de una vida plena. Así dice el pasaje, ¿no? Lo que quiere conocer el apóstol Pablo dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. No hicimos nada para ser salvos, pero una vez que somos salvos y comenzamos a vivir la vida cristiana, ahí sí hace falta nuestra participación. Ahí sí usted y yo debemos conocerle. Y sabe que la palabra que utiliza aquí Pablo, de conocer a Cristo y conocerle el poder de la resurrección y por lo tanto conocer también sus padecimientos, es una palabra que habla de una intimidad, tanto que también se usa para referirse al hombre y el esposo y la esposa que se conocen y tienen hijos. Habla de una intimidad, una relación intensa entre nosotros y nuestro Señor. Es decir, que hace falta nuestra participación para seguir la excelencia de una vida plena. Hace falta que nos integremos al Señor y que le dejemos que tome posesión de todo nuestro ser y todas las partes de nuestra vida. Así es que, por eso he llamado a esta enseñanza de esta manera. Sigamos la excelencia de una vida plena, una vida cristiana plena, una vida que se entrega por completo, una vida que se vive a plenitud sin dejar vacío una parte de nuestro ser y de nuestra experiencia de vida. Mire, déjenme poner un ejemplo en un afán de explicarlo más claramente. Déjenme poner este ejemplo. ¿Recuerdan el cuento de Pinocho? Él quería ser un niño de verdad, era de madera, era una marioneta, pero quería ser un niño de verdad, de carne y hueso. Y solo consiguió casi convertirse en un burro por haber caído en la tentación y en la mentira. ¿Se acuerdan la película de Disney? Sin embargo, cuando en una travesía heroica se lanza a rescatar a Geppetto, su creador, y da su vida en esa aventura de rescate,
da su vida en esa aventura. Es entonces cuando le es dado resucitar, el hada azul, ¿recuerdan? Lo resucita porque muere, lo resucita, pero ahora como un niño de verdad. Esta es la moraleja de esta historia. Solo mediante la entrega de la vida se puede vivir a plenitud. Y eso es cierto y se aplica a la fe cristiana. De eso nos habla Pablo, de nuestra participación y entrega. De que sí, Él nos salvó y es gratis, es la justicia, es la excelencia de la justicia integral y eterna. Pero una vez que he aceptado la salvación por fe y me ha salvado por su gracia, ahora soy su discípulo y ahora participo entregando mi vida por completo para vivir en Jesús. 3 cosas nos dice este pasaje. Sigamos la excelencia de un conocimiento superior. Sigamos la excelencia de una justicia integral y eterna. Sigamos la excelencia de una vida plena. Nuestra fe, conocer a Cristo, seguirle, ser discípulos, ser parte de la iglesia, es la verdadera excelencia de la vida. Esta es la verdadera y auténtica excelencia de la vida. Esto es excelencia y no tonterías. Usted y yo podemos ser reconocidos en el mundo por lo que sea, porque escribimos algo y alguien dice que somos excelentes como escritores, o hacemos algún deporte y alguien dice que somos excelentes en ese deporte, o desarrollamos un proyecto en nuestra empresa y alguien dice que nos quedó excelente y está bien. Y qué bueno que seamos excelentes, qué bueno, hermano, oro por que usted lo que hace lo haga excelentemente y sea reconocido en el mundo. Pero comparado con la experiencia de conocer a Cristo, de ser justificado de esa manera superior, comparado con el anhelo de conocerlo y conocer el poder de su resurrección y conocer sus padecimientos, es decir, vivir a plenitud, entregado a Él, eso es la excelencia, por excelencia, perdonen la redundancia. Eso sí es excelencia, de tal manera que todo lo demás está tan lejos que el apóstol Pablo le llama basura. No le faltemos el respeto a nuestro Señor, como hacen algunos, ocultando nuestra identidad del mundo. Hay gente que se oculta su fe. Tiene pena. Jóvenes o adultos tienen pena de que sepan que es cristiano. Tienen vergüenza. Hay personas que incluso cuando los he encontrado en algún lugar y van con otra persona, no me presentan como lo que soy, ¿no? Dicen, es el pastor de mi iglesia. No, sí, hermano Gilberto, o no, ni hermano, dicen, Gilberto. Es como que nunca me dice Gilberto esta persona. Me dice Paz, me dice pastor, pero tiene miedo tal vez de que, ¿vas a una iglesia? ¿Tienes pastor? Ahora, que se avergüence de mí, no hay problema. No hay problema, eso lo he experimentado muchas veces, pero del evangelio. No cometamos el error, la falta de respeto como hacen algunos de ocultar nuestra identidad delante del mundo como si fuera una experiencia de segunda. No es una experiencia de segunda, es una experiencia de primera. Y todas las demás experiencias de la vida son de segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta categoría. La experiencia más alta, sublime, la más excelente, es la experiencia de conocer a Cristo y de experimentar la justicia superior y de vivir en entrega a Él por completo. No hay cosa mejor ni más alta en la vida que seguir al Señor. Sigamos la excelencia de la fe y digamos, rendirme jamás. De eso se trata este lema, esta frase que hemos acuñado para nuestra serie de sermones de este periodo. Volvamos a leer este pasaje ahí en casa, cada uno de nosotros. Y contestemos la pregunta, si ya la hemos contestado, respondámosla ahora, tal vez con más sentido por lo que hemos aprendido. Pero hermanos míos, sí, se lo pido en el nombre del Señor Jesucristo, sigamos la excelencia de una vida plena, conociendo al Señor, conociendo el poder de su resurrección y participando en nuestro discipulado, incluso imitando sus padecimientos. Dice Pablo, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Fíjese nomás hasta dónde llega. Y habla de la entrega. ¿Cómo somos semejantes a Él en su muerte? Él se entregó Él se entregó a mí y yo me entrego a Él. Eso me hace semejante a lo que Él experimentó. Tal vez un día a alguno de nosotros nos toque el privilegio de morir por Cristo como mártires, pero tal vez no. Pero igual
Igual seremos semejantes a Él en su muerte cuando nos entregamos por completo en la tarea de conocerle. Y todo lo demás que vivimos, lo vivimos fundados en que le conocemos, en que caminamos con Él, porque eso es lo más importante. Sigamos la excelencia de la fe y digamos, rendirse jamás. Señor Santo, pongo a mis hermanos y mis hermanas que me escuchan en tus manos y te pido, Señor, que esta palabra penetre en nuestros corazones y más allá de lo que yo he dicho, tu Santo Espíritu, Señor, nos diga cosas allá al corazón y la mente de cada uno de nosotros y nos convierta, nos edifique, nos desafíe, nos transforme, nos guía a lo que tú quieras. Pongo nuestras vidas en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.